Hermanos, carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Si usted ya notó, Romanos es el libro que le sigue al libro de los Hechos. Dice Romanos 1, capítulo, o mejor dicho, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Tuvo que haber estado Dios detrás de ese movimiento. Así es que están una iglesia, hay una iglesia en Roma y Pablo no la conoce, pero sabe de ella y les manda esta carta para decirles que tiene un gran deseo de ir a visitarlos a ellos con un propósito principal. Si usted recuerda ese propósito, dice: ya estoy pronto, deseoso, listo para ir a ustedes para anunciarles el evangelio. ¿Cómo que el evangelio de los mismos cristianos? Claro que sí, el evangelio no solamente lo necesita el pecador, el perdido, sino nosotros todos los días. ¿Para qué? Para que nos salve. No, ya fuimos salvados, pero para que nos recuerde lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces eso nos ayude a mantener un corazón agradecido con Dios. No olvidar lo que Él hizo por nosotros. Entonces Pablo le dice: yo estoy deseoso para ir a visitarlos y poderles anunciar también a ustedes el evangelio. Así es que si tú vistes, el apóstol Pablo manda el saludo, expresa su deseo de ir para allá y les expresa que muchas veces ha intentado ir, pero de alguna u otra manera no puede ir por estar predicando el evangelio en otras partes, pero espera y le ha rogado a Dios que lo ayude a tener un viaje próspero, exitoso a Roma, porque no era fácil llegar a Roma. Así es que vamos a limitarnos a estudiar solamente estos primeros versículos donde encontramos la introducción de Pablo en esta carta a la iglesia de Roma. Pudiera yo decir algunas cosas acerca de este libro. Es un libro que ciertamente se puede volver complejo y es bien profundo en cuanto a doctrina y sobre todo las doctrinas fundamentales como la doctrina de la salvación, del evangelio, de lo perdido que está el hombre. Es una carta muy profunda, pero a la misma vez, aunque es muy profunda, fue enviada a creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. Así es que esta carta es también para nosotros, no es para los que son grandes teólogos y que tienen un nivel de capacidad intelectual muy alto. No, esta carta fue enviada a creyentes tan comunes como nosotros, hermanos, como tú y como yo. Así es que lo primero que vamos a preguntar es: ¿quién escribió esta carta? Bueno, ya vimos que Pablo, ¿verdad? Pablo, siervo, apóstol de Jesucristo, apartados para el evangelio. Entonces es bien fácil contestar esta pregunta. Pablo escribió esta carta. ¿Cuándo y dónde se escribió? Bueno, algunos sugieren que esta carta fue escrita cuando el apóstol Pablo, ya a final de su tercer viaje, estaba en la ciudad de Corintio, que ciudad de Corintio era una ciudad de Grecia. Desde ahí, el libro de los Hechos nos muestra que Pablo expresó el deseo de querer ir
a Roma, de visitar a Roma. Es por eso que esta pista nos da a entender que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto. Mire lo que dice, o escuche lo que dice Hechos 19. Aquí encontramos, como dije, a Pablo ya casi al final de su tercer viaje misionero, y dice él en el versículo 21 de Hechos 19, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea que se calcula que el apóstol Pablo escribió esta carta, si fue así, no sabemos, pero son aproximados. Él escribió esta carta entre el año 56 al 58 antes, o mejor dicho, después de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual Pablo escribió esta carta? Bueno, como ya dijimos, esta carta fue escrita originalmente a un grupo de creyentes de la ciudad de Roma, comunes y corrientes. ¿Cuál fue el propósito de ella? Bueno, hay varias razones, pero podemos limitarnos a hablar de dos razones. La primera y la principal, Pablo escribe esta carta para exponerle el evangelio a esta iglesia de una manera clara y profunda. ¿Con qué propósito? Porque Pablo quiere evitar cualquier tipo de tergiversión del evangelio, porque así como ahora se tergiversa el evangelio, se cambia, en aquel entonces pasaba lo mismo. Así es que ese sería un propósito y el principal. Y otro propósito fue para anunciarles a esta iglesia su futura llegada a Roma. El apóstol Pablo dice el capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y dice él, esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así es que Pablo estaría anunciándoles esa futura llegada. Espero ir a ustedes, espérenme. Y el propósito principal, porque quiero de alguna manera exponerles de una manera clara y profunda el evangelio. Dice Romanos 1:13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así es que, como vemos, Pablo tenía el gran deseo de ir a Roma y escribe esta carta a aquel grupo de creyentes que se encontraba en Roma. Ok, habiendo dicho todo esto, vamos ahora sí a estudiar un poco la introducción de la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Empieza ahí Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. De ahí pudiéramos detenernos y extraer mucho, desentrañar este texto, porque tendríamos que hablar de lo que es un siervo, quién es Jesucristo, quiénes son los apóstoles, pero estamos viendo de manera general esta carta. Recuerda, este es el panorama del Nuevo Testamento, no vamos a estudiar la carta a los romanos verso a verso, sino de una manera panorámica. Pero dice ahí, apartados ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Lo primero que yo quiero que usted note, hermanos, y que de hecho nos vamos a enfocar aquí por lo importante y fundamental que es que para Pablo no había nada más importante en su vida que el evangelio. Para eso él vivía. La pasión que consumía y controlaba su corazón era el evangelio. El evangelio que había recibido del mismo Jesús. Era tan importante para el apóstol Pablo que cuando empieza a escribir su carta, él rápidamente hace mención del evangelio. O sea, después de decir quién es él, porque recuerda, no lo conocen allá en la iglesia de Roma. Entonces él dice, yo soy siervo de Jesús, fui llamado a ser apóstol. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Ana nos comentaba en el estudio bíblico que ella había empezado a estudiar esta carta. Y ella aplicaba este primer versículo y decía, Ana, siervo de Jesucristo, llamada a ser apóstol, y lo decía, apartada para el evangelio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para anunciar el evangelio, desde el creyente más sencillo, más reciente, hasta el creyente más sabio que tiene más tiempo. Todos nosotros hemos sido llamados para el evangelio, pero aquí el punto es que para Pablo no había más importante que el evangelio, porque él hubiera podido limitarse solamente a escribir, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y allá en el versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo no hace eso.
Él más bien aprovecha la oportunidad para mencionar lo importante que es el evangelio para él y para todos los discípulos de Jesús. Yo quiero que notes lo importante que es, porque nuestras predicaciones en esta iglesia siempre van a girar en torno a la proclamación del evangelio. Al principio así eran, pero no le dábamos el énfasis que la Biblia le da al evangelio. Hoy se lo damos más porque Dios nos mostró a través de todas las escrituras que el punto focal central de toda la Biblia es en la persona de Jesús. Y esa persona de Jesús tiene que ver todo con el evangelio, porque Él fue el que dio su vida en rescate por los pecadores. Así es que es importante que nosotros notemos el énfasis que Pablo da inspirado por el Espíritu Santo, el bíblico. Trato de ser bien repetitivo. No porque me pierdo, no, aquí tengo mis notas para que me mantengan aquí evolucionando, desarrollando el sermón. Lo hago con una intención, porque hoy en día se habla mucho de un espíritu, pero cuando yo comparo el Espíritu Santo de aquellas personas con el bíblico, me doy cuenta que no son el mismo. Tienen ciertas características iguales, pero no son el mismo. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu bíblico, empieza a enfatizar lo importante que es el evangelio. Y es por eso que está aprovechando en su saludo de esta carta lo importante que es para él el evangelio. Inclusive es tan importante para Pablo el evangelio que en el saludo de su carta empieza a ampliar el significado de lo que es el evangelio. O sea, no se espera a terminar el saludo, sino que él ya empieza a decir: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Y dice el versículo 2 que había prometido. ¿Quién había prometido qué, hermanos? Dios, ¿verdad? Porque él dice que apartado para el evangelio de Dios, que él, o sea, Dios había prometido ¿qué cosa? El evangelio antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, Pablo está diciendo en estas cosas de una manera implícita: el evangelio para el cual yo fui apartado, que es de Dios, se origina en Dios y su fundamento está en las sagradas escrituras. En aquel entonces, en todo el Antiguo Testamento, Dios prometió este evangelio. Así es que si hay algo súper importante, nos dice Pablo, que muestra el Antiguo Testamento, es precisamente el desarrollo de la promesa del evangelio. Y nos dice: todos los creyentes del antiguo pacto se salvaron porque pusieron su promesa en su confianza en esta promesa. Así es que desde el principio, según estos versículos, nos dice que Dios prometió salvación. Y si usted empieza a leer el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, los primeros 3 capítulos, usted va a encontrar que Dios ya empieza a darle pinceladas a esta promesa del evangelio, de enviar a Jesús a salvar a todos los pecadores. Génesis 3:15, lo hemos leído bastante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, tan pronto que Adán y Eva se rebelan contra Dios, Dios promete enviar un Salvador para rescatarlos de sus pecados, de todas las consecuencias del pecado. Quiere decir que los 39 libros del Antiguo Testamento son como señales, como postes que Dios puso para decir: viene una promesa, viene un Salvador, espérenlo. No se enfoquen en otra cosa más que en esta promesa. Todas las historias que yo cuento en la Biblia son para mostrarles lo pecadores que son ustedes y lo santo que soy yo. Por lo tanto, están perdidos. Pero hay un día en que yo he prometido enviar a un Salvador a morir en su lugar, a ser castigado en su lugar por sus pecados. Esa es la historia de la Biblia según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si tú no estás leyendo el Antiguo Testamento con otros lentes o de una manera diferente a como miraban el Antiguo Testamento los apóstoles y el mismo Jesús, ¿recuerda? La semana pasada que Jesús, a través de todas las escrituras, Él les abría las escrituras a sus discípulos para mostrarle todo lo concerniente a Él, al Mesías. Esos son los lentes que tú y yo debemos de usar a la hora de leer el Antiguo Testamento. No para ver qué quiere Dios que obedezca. No puedes tú obedecer lo que Dios te pide que obedezcas. Más bien es, date cuenta que no puedes obedecer. Ven a Jesús para que Él pague por tus pecados y para que Dios te dé un nuevo corazón y entonces puedas obedecer. Es por eso que Dios dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces deseen, amen, hacer mi voluntad. Y ahora eso es lo que está pasando en cada uno de los discípulos que hemos sido salvos.
Pues como podemos ver el Evangelio revelado en las Escrituras, tanto los apóstoles como los profetas certificaron que este Evangelio Dios lo había prometido mucho antes de que tú y yo llegáramos aquí a la tierra. Y dice el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Qué es acerca de su Hijo? El Evangelio para el cual fue apartado, ¿sí? Que fue prometido antes por los profetas, acerca de Jesucristo, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, la sustancia del Evangelio, el contenido principal es la persona de Jesús. Sin Jesús no tuviéramos Evangelio. Él es la sustancia. Yo fui apartado para predicar el mismo Evangelio que Dios prometió a través de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo el Antiguo Testamento, su primera función es mostrarnos todo esto? La promesa de Dios de enviar un Salvador. Así es que Dios no envió un plan, sino envió a un hombre, envió a una persona. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo de todas las religiones del mundo. Como hemos dicho, todas las religiones del mundo siempre te ofrecen que hagas ritos, que hagas esto y aquello para poderte acercar a Dios. O sea, sigue estas reglas, sigue estos consejos y entonces te vas a poder acercar a Dios. Pero el Evangelio que la Biblia revela nos dice, no, Dios ya hizo algo a favor de todos los pecadores en un punto del pasado. Envió a su Hijo para ser castigado por los pecados de todo el mundo. Es un anuncio, no es un y entonces Dios hace esto. No, no puedes tú. Con tu propio corazón, con el cual naciste, es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo que hace diferente el cristianismo bíblico, no el moderno, el bíblico, con las demás religiones. Así es que note cómo el apóstol Pablo está extendiendo el significado del evangelio y dice que se centra, que es acerca de Jesucristo. ¿Acerca de quién? De Jesús. Y mire cómo Pablo describe ahí a Jesús. Esto es impresionante cuando lo meditas a fondo. Dice ahí, vamos a unir estos dos versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de ¿quién? De David. Ahí Pablo ya nos dice dos cosas. Número uno, que Jesús era hijo de Dios. O sea, no pienses en como hoy se dice, yo soy hijo de Dios. No, o sea, en aquel entonces, cuando alguien decía que era hijo de Dios, era una blasfemia. O sea, decir hijo de Dios es literalmente que viene de Dios, del cielo, que nunca había estado aquí en la tierra, sino que era divino completamente. Entonces, eso para los judíos, de hecho, por eso mataron a Jesús, porque decía, tú te estás haciendo hijo de Dios, semejante a Dios. ¿Qué te pasa? Eso es blasfemia. Bueno, dice Pablo, no, literalmente, hijo de Dios, linaje de David. ¿Linaje de quién? De David. ¿Qué nos enseñan estas dos cosas? Bueno, que para que un salvador pudiera salvar a los pecadores, tenía que haber sido de Dios, o sea, divino como Dios, y hombre. Aquí ya nos está diciendo Pablo, él viene de Dios, pero nació según el linaje de David. Según su naturaleza era del linaje de David. O sea, para poder ser mediador entre Dios y los hombres se requiere ser tan divino como Dios y tan hombre como tú y como yo. Y eso solamente lo pudo cumplir Jesús. Hay un solo mediador, no hay varios mediadores, hermanos. No, nosotros respetamos a María, la Madre del Señor, la bíblica y todo eso, pero ella no es mediadora, ni ningún otro santo, ni nadie más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. O sea, Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Para que Dios pudiera, hermanos, redimir al hombre, Él tuvo que venir como hombre y salvarnos. No había otra manera de hacerlo. Así es que, volviendo al punto principal, es bien evidente que la vida del apóstol Pablo se caracterizaba por una pasión por el evangelio,
Para él no había nada más importante que predicar el evangelio. Es fácil de notar esto. Muchas veces no lo vemos porque estamos leyendo la Biblia de corrido, rápido, ¿verdad? Así como para decir, ya la leí, Señor, checkmark, y no meditamos, no reflexionamos, no nos paramos a profundizar el pasaje, pero detrás de todas estas cosas hay verdades que Dios nos quiere mostrar, y una de ellas, y una verdad importante y fundamental es esta, que para el apóstol Pablo no había nada más importante que vivir para el evangelio. Escuche lo que sigue diciendo la carta de Romanos 1, versículo 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio. Nuevamente, todavía está ahí en la introducción del saludo, está expandiendo el significado del evangelio y de manera bien enfática está diciendo, quiero ir solamente con ese propósito, anunciarles el evangelio. Así que vemos a este Pablo que toda su vida giraba en torno a predicar el evangelio. Ahora abro un paréntesis, hermanos. ¿Quiénes están en Roma? Ya dijimos que creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. Quiere decir, hermanos, y digo esto porque esta es una de las cartas que muchos que dicen ser cristianos le huyen, y no debe de ser así. Esta carta fue tan inspirada por Dios como el resto de las cartas paulinas del apóstol Pablo. Entonces, esta carta fue escrita a todos los que están en Roma, a todos los creyentes que en ese momento estaban. Hay algunas personas que yo creo, hermanos, que porque están faltos de conocimiento, son ingenuos, ellos dicen, no, esta carta es muy profunda y para no crear divisiones, mejor vamos a omitirla, vamos a dejarla a un lado. Pero no podemos, porque toda la escritura es inspirada de Dios y toda es útil, beneficiosa para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados para la obra del ministerio, para la predicación a final de cuentas. Entonces tenemos nosotros que pararnos y ver esta carta de igual manera. Hay gente que dice, no, o sea, esto es bastante profundo, mucha doctrina, no entiendo ni papas. Así es que vamos a dejar este libro a un lado, porque la letra mata. Dice mucha gente así, malinterpretando un pasaje que el mismo apóstol Pablo habla. Yo les puedo decir a todas esas personas que dicen la letra mata, es que no, lo que los va a matar a ustedes es su falta de conocimiento de todo el consejo de Dios. Biblia para probarlo. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque se dedicaba a leer las escrituras de manera diligente. Porque profundizaban en las cartas más profundas como la carta a los romanos. No, por falta de conocimiento. Porque desecharon su conocimiento de Dios. Así es que este libro de Romanos, como cada libro de la Biblia, es de suma importancia conocerlo. Según de Timoteo, lo he estado parafraseando. Capítulo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, beneficiosa, hermanos. ¿Para qué es beneficiosa? Para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que cada libro de la Biblia, escucha, corrige, enseña, redarguye, cada libro, y lo necesitamos todo. Toda la palabra de Dios es inspirada por él, por lo tanto necesitamos toda la Biblia. Cierro el paréntesis. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma, a fin de que cada creyente de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y entre esas buenas obras está el anunciar el evangelio. Así que para Pablo yo veo muy claro que no había nada más importante que predicar el evangelio. Empieza desde el inicio de su carta para decir quién es él, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Y lo vemos ampliar el significado del evangelio en medio de su saludo, y además lo vemos mencionar el evangelio cuando él empieza a decirle, ¿saben qué? Dios me es testigo que sin cesar oro por ustedes. O sea, ya lo dijo 2 veces, va una tercera vez. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Puro evangelio, puro evangelio. Ese es el enfoque central de toda la Biblia. Si tú no lo has visto es porque Dios no te ha dado esa luz, ese entendimiento, y si tú no lo quieres aceptar, aunque es bien claro, ya es tu problema. Pero ese es el enfoque central de la Biblia, el evangelio, la persona de Jesús. Todo es Cristo, 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 Cristo y el Cristo bíblico.
Porque solamente en Él y no en el otro hay salvación, a través de la proclamación del Evangelio. Así es que, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en el Evangelio de Dios, de que sin cesar hago menciones de ustedes siempre en mis oraciones. Dígame si no es cierto que el Evangelio era la pasión que consumía y controlaba el corazón del apóstol Pablo. Lo era. Y esto es lo increíble, que este hombre antes era un perseguidor acérrimo de la iglesia que predicaba ese Evangelio. Que a Dios le plació apartarlo para predicar el mismo Evangelio que él detestaba. Por eso que yo creo que Pablo, por eso y por muchas cosas dice, las profundidades de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Él recibió tanta revelación que dice, ¿por qué a mí? Han pasado casi 30 años desde que se le aparece Jesús y empieza a predicar el Evangelio, que todavía dice, yo soy un siervo, un esclavo. ¿Sabes lo que es eso? O sea, siervo, o sea, de que yo estoy para que mi amo me dé órdenes y yo no vivo para mí. Se requiere tener el espíritu bíblico para, después de que pasan 30 años, sigues aceptando que eres un siervo y no se te empieza a subir como hoy en día. El doctor, quién sabe qué, el apóstol, quién sabe qué, quién sabe qué más. El apóstol Pablo no era así. ¿Por qué? Porque verdaderamente había sido transformado. Tenía un nuevo corazón, tenía el espíritu mismo de Dios. Así es que concluyendo este punto principal de que para Pablo no había nada más importante en su vida que el Evangelio, porque lo podemos ver así a simple vista. Yo quiero, hermanos, que vayamos a la primera carta a los Corintios del mismo Pablo para ver que no solamente en esta carta Pablo nos muestra lo apasionado que está por el Evangelio, sino en todas sus cartas. Y no vamos a ver todas las cartas de Pablo, eso sería imposible. Pero sí quiero que vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendas. Si de repente hay personas, otra vez el Evangelio, no sé de qué quieres que predique si yo predico la Biblia. O sea, yo hablo la Biblia y en vez de traer un tema y después buscar los versículos que apoyen mi opinión, no, yo hablo la Biblia para explicar el texto bíblico, para escudriñar qué es lo que Dios quiere decirnos. O sea, lo que importa en las reuniones es lo que Dios tiene que decir, no lo que la iglesia ni el predicador tiene que decir. Por muy elocuente que suene el tipo y muy animador que sea, no, lo que a nosotros nos interesa es saber qué es lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, si tú dices, bueno, es que por evangelio y por qué no habla de otros temas, la Biblia es la que nos dirige así, no soy yo. Entonces, yo espero que Dios te convenza de eso. 1 Corintios 2, capítulo 1. Así que, hermanos, en el capítulo 2, vamos a dejar a un lado la unción. El apóstol Pablo está mandando esta carta a los Corintios porque hay una división, que yo soy de Pedro, yo de Apolos, yo de Pablo. Y Pablo dice, tranquilos, eso no debe de ser así. Y empieza ahí a decir, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, anunciarles el evangelio de Dios, el mensaje de Dios central, es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, no fui con excelencias de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Y sigue diciendo el versículo 3, que no te voy a proyectar, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hoy en día la psicología, 20 pasos para tener un mejor matrimonio, 50 para ser un mejor padre. Sigue haciendo todo lo que quieras. El problema no es que estemos falta de consejo, el problema es que no queremos aplicar el consejo. Ese es nuestro problema. No necesitamos más información, lo que necesitamos es un nuevo corazón. Y esto Dios te lo puede dar a través de creer en el evangelio. No hay otra manera. Pura sabiduría humana. Y yo veo que hay mucha gente que conozco que empieza a oír predicadores y para mí es bien fácil detectar que están predicando más sabiduría humana que la misma Biblia y no lo den. Yo, Dios, dale discernimiento por amor a sus almas, ten misericordia. Pablo dice, yo no llegué a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. O sea, yo me limité a anunciarles el testimonio de Dios, no con excelencia de sabiduría. Me propuse entre ustedes
no saber entre vosotros alguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio. Eso es el evangelio. Así que, hermanos, yo estoy aquí, aunque para ustedes eso sea una tontería, para predicarles el evangelio. No estoy aquí para impresionarlos. Recuerda, la ciudad de Corinto era una ciudad de Grecia. En Grecia, hasta el día de hoy, hay muchos libros que nos hablan de los pensadores, de los filósofos más importantes de Grecia, de la antigüedad. Sócrates, Platón, todos ellos. Entonces Pablo sabe que en esta iglesia, o sea, hay mucha gente capacitada y ellos están buscando a los oradores que saben argumentar bien, que saben razonar bien. Y Pablo dice, aunque yo hubiera podido llegar así, yo no llegué así. Yo llegué simplemente a anunciarles el evangelio así de sencillo, porque no quería impresionarlos, porque yo no quería que ustedes pusieran mi mirada en mí, sino en el evangelio, en el mensaje. Hoy en día hay muchas personas que predican detrás de un púlpito con mucho carisma, con mucha inteligencia, que saben bien argumentar, pero esas miradas, en vez de llevarlas a Dios y al evangelio, las tienen ellos, y ellos se sienten bien halagados. Pobre de ellos, porque un día van a dar cuenta de todo lo que predicaron detrás de un púlpito, al igual que yo. Va a haber un juicio especial para los pastores, para aquellos que predicamos el evangelio. Así es que Pablo dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, cuando fui y les anuncié el evangelio, no hice otra cosa más que hablar, darle énfasis acerca de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por todos ustedes porque son unos pecadores. En Hechos, capítulo 17, aquí encontramos a Pablo en una ciudad de Grecia, en Atenas. Recuerda, Corintios también era una ciudad de Grecia. Y dice ahí, lo voy a proyectar yo el 20, pero voy a leer antes el 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, ¿sí?, de los epicúreos, Epicurio fue uno de los filósofos más grandes de la Grecia antigua. Entonces, algunos de los que seguían las filosofías de este filósofo y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? El Areópago era donde estaba el tribunal, las personas que juzgaban al pueblo de Grecia. Entonces trajeron ahí a Pablo y le dicen, ¿podemos nosotros saber qué es esta nueva enseñanza? Porque a ellos les atraía lo nuevo. Y dice ahí, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, ¿qué quiere decir todo esto? Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Te das cuenta? Pablo sabía que en Atenas, en Corinto, en muchas ciudades de Grecia, lo que había eran filósofos. Lo que había es, queremos escuchar pláticas, pero que sean pláticas con mucha argumentación, con mucha oratoria excelente. Y por eso Pablo le dice, hey, yo cuando fui a ustedes me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es una vez más. Yo veo ahí que toda la predicación del apóstol Pablo giraba en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que esto es el evangelio. No le quitaba la centralidad a esto, al evangelio. No, siempre estaba ahí predicando el evangelio. Así es que no importa de qué tema estemos hablando detrás de este púlpito, nosotros tenemos que terminar este tema, sea cual sea un tema familiar, un tema de finanzas, qué sé yo, cualquier otro tema, tenemos que terminar, hermanos, girando sobre el evangelio, sobre la persona de Jesús. No quiere decir que no tenemos que hablar de esos temas, sí los hablamos, pero siempre en relación al evangelio, siempre en relación a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, así es que sean finanzas, sean temas de matrimonios, matrimoniales, familiares, tenemos que hablar de esto. Vamos a ver unos ejemplos de otras cartas, específicamente la carta a los Efesios de Pablo, donde vamos a ver a Pablo aplicar esto que yo le estoy diciendo. Efesios 4, mira lo que dice el versículo 30. Tú vas a ver ahí que para el apóstol Pablo era importante regresar al evangelio siempre, fuera del tema que él estuviera tratando. Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Para que no contristen al Espíritu Santo, dice él, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Pablo hasta aquí ha estado hablando de cosas prácticas, de mandamientos que tenemos que llevar a cabo. Escuche el versículo 32. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, perdonaos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes. ¿En quién? ¿Qué te viene a la mente cuando tú lees eso? No está de manera explícita, implícita. El Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio? Que en Cristo puedes encontrar perdón para tus pecados. ¿Qué tengo yo que hacer cuando alguien me ofende? ¿Enojarme? ¿Gritar? No, el Evangelio. Recuerda al Evangelio. Y recuerda que así como te perdonó Dios, tú debes de perdonar a los demás. Esa es la motivación. No es déjate convenzo porque debes de perdonarlo. Mira, te conviene, es tu jefe. Y si tienes de lado a tu jefe, te va a dar más aumento. ¿Qué sé yo? No tratemos de razonar nada. Al último lo puedes convencer a esa persona, pero nomás va a ser tiempo, cuestión de tiempo para que vuelva a pasar una situación difícil y otra vez esté gritando, maldiciendo y enojándose. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Regresar al Evangelio, recordar que Dios, así como nos perdonó, Él espera que tú perdones. No, es que si usted supiera lo que es mi marido, lo que es mi jefe, lo que es este fulano de tal. No, yo no sé quién es él, pero sí sé que el Evangelio nos dice que te perdonó a ti Dios. Por lo tanto, tú debes de hacer lo mismo. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. O sea, Pablo está hablando de amargura. Es que hable de la amargura porque me estoy amargando, pastor. Hable de la ira y todo eso. Pablo está hablando de todas esas cosas. ¿Y qué hace? Lleva la mente y el corazón de los creyentes al Evangelio. Ustedes fueron perdonados de todos sus pecados. Por lo tanto, perdonen. O no entienden el mensaje de la cruz. ¿Por qué se te hace difícil perdonar? Pues, cuando dice Dios o Cristo que el que no perdona a alguien tampoco Dios lo va a perdonar, no es tanto porque el creyente no sea capaz de perdonar. O sea, está hablando, si tú no puedes perdonar es porque ni Dios es tu Padre. Si Dios fuera tu Padre pudieras perdonar porque tuvieras el Espíritu Santo y ese te ayuda a perdonar. Por lo tanto, lo más seguro es que sigues perdido en tus delitos y pecados. Ven al Evangelio, cree en Jesucristo, arrepiéntete. Ve genuinamente en Él y Dios te dará un nuevo corazón para poder perdonar. Efesios capítulo 5, 25. Ahora aquí Pablo va a hablar acerca de los matrimonios. ¿Y qué hace Pablo? O sea, sí, sométanse uno a otro, hagan esto. Dice ahí, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú sabes cómo Cristo amó a la iglesia? Nomás acuérdate de Pedro y de todos los discípulos de Pedro antes de ver a Jesús resucitado. O sea, se olvidaron de él, lo dejaron, lo abandonaron. Y aún así, sabiendo que lo iban a abandonar, él murió por ellos. Es que este no se lo merece. Ay, tú sí merecías que Dios muriera por ti. Evangelio, recuerda el Evangelio. Es que es difícil amar a Eva, Señor. Sí, pero recuerda que yo te amo también. Ninguno de ustedes dos merecían que yo muriera por usted. Que tu motivación de amar a Eva y de tratarla como un vaso frágil, sea como sea porque yo morí por ti, César. Tú haz lo mismo. Y no te estoy pidiendo que lo hagas en tus propias fuerzas, a través del poder del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, amor bíblico, el que pone su vida por alguien más que no lo merece. Amor. Entonces te das cuenta, no es haz esto y lo otro. La iglesia se ha vuelto una iglesia pragmática hoy en día que quiere aplicar la filosofía humana usando la psicología y no les funciona. No sé por qué regresan de nuevo. Se siguen yendo. No, aquí está en la palabra de Dios la solución, en el Evangelio. ¿Por qué debo perdonar yo a mi prójimo? Porque Cristo te perdonó a ti. Por esa es la razón única. No necesita nada más. Entonces, ¿qué hago? Es que no puedo. Pídele a Dios. Enfócate en estarle rogando a Dios. Dame amor para mi enemigo. Dame amor. Y yo te aseguro que si eres creyente te lo va a dar. Si no eres creyente necesitas primero pedirle un corazón. Y para eso, primeramente, tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo y declarar que es un pecador y que crees que Dios un día te va a juzgar y no quieres ser lanzado al infierno. Es que necesitamos el Evangelio para todo tema que nosotros hablemos. 26 dice que ahí para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que, maridos, ustedes deben de amar a sus mujeres así de rebelde que son a veces como Cristo. O sea,
tal como Cristo amó a la iglesia imperfecta, por una simple y sencilla razón. Porque Cristo se entregó a sí mismo por ellas, como se entregó por ti. Por lo tanto, ámenlas, trátenlas como a vasos frágiles. Y entonces tendrán matrimonios felices. No es, haz estas cosas y aquella, y entonces tu matrimonio será muy increíble. Tus hijos se llenarán de alegría. No, si tu matrimonio no está centrado en el evangelio, no va a pasar nada de eso. Va a ser temporal todo eso lo que tú experimentas. Dios me es testigo, Eva es testigo, mis hijos son testigos que mi matrimonio dio un giro increíble. Cuando yo empecé a centrarme en el evangelio, lo mismo hizo Eva. Y ahora yo la puedo ofender y es bien rápido para ella perdonarme. ¿Por qué? Porque está centrada en el evangelio. Yo no le tengo que dar razón por qué me debe perdonar. Ella ya sabe la razón principal por qué me debe perdonar. Porque así Cristo la perdonó. Y es increíble cómo uno puede crecer en un matrimonio teniendo a Cristo como el centro. Imperfecto, no crea que no, váyase una semana a nuestra casa y va a haber imperfecciones. Pero le aseguro que esas imperfecciones no están al nivel de hace 10, 5 años. Oh, no. No crea que por nosotros, por la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a centrarnos en la palabra de Dios que santifica, que perfecciona. Es esto lo que nos da el éxito y no lo hemos alcanzado. Todavía nos falta mucho. Pero aquí el punto es que tú y yo tenemos que entender que la palabra es suficiente, hermanos, para quitar toda armadura, para quitar todo. Es Dios. Y el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Cada enseñanza que yo doy es como si dijese el apóstol Pablo, sea de cualquier tema, yo tengo que terminar predicando a Jesucristo y este crucificado. Note lo que dice el capítulo 1 del versículo 17 de la primera carta a los Corintios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, hermanos, predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría. O sea, él predica el evangelio así por muy loco que se oiga y muy tajante y ofenda, o sea, no lo diluida. ¿Por qué? Porque no quería que se hiciera vana la cruz de Cristo, el efecto que puede producir la cruz de Cristo al predicarlo. Recuerda, el evangelio es poder de Dios para salvar. Así que, nuevamente yo veo a Pablo predicando el evangelio con pasión, en cualquier tipo de mensaje. Si vamos a hablar del bautismo, ok, vamos a regresar, vamos a terminar con Jesús. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a los que han nacido de nuevo, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo literalmente y no solamente así de labios porque lo declaramos, dice, es poder de Dios. Está hablando del evangelio, lo acabamos de leer, es el siguiente versículo. O sea, es la palabra, los otros temas. No, es el evangelio, para lo cual él fue apartado. Así que la razón principal por la cual Pablo en su predicación giraba alrededor del evangelio es porque él sabía que aunque esto de predicar el evangelio era una locura para los que se pierden, esto era lo único que los podía salvar. Quiere decir que los pecadores no pueden ser salvados si no es a través del evangelio. Dios salva a través del evangelio, a través de esta noticia. No hay otro medio, no hay otra manera. Mismo Pablo ahí en esa carta dice que a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, refiriéndose al evangelio. ¿Te das cuenta? Por eso que Pablo en la carta a los Romanos, como leímos, decía, no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que es poder de Dios para salvación. O sea, Pablo no dice una cosa en una carta y la otra cosa en otra. No. ¿Y sabes por qué no lo dice? Porque el encargado de mantener la armonía bíblica es el Espíritu Santo. La Biblia puede tener errores textuales de traducción, porque Valera o Reina pusieron esta palabra, pero si vas al griego antiguo, en el original, dice otra cosa más precisa. Va a haber todo eso, van a haber errores, pero en las verdades, en las doctrinas que Dios nos muestra, no hay contradicción. Hay una armonía perfecta, porque detrás de la inspiración de toda la Biblia estuvo el Espíritu Santo. Por lo tanto, las escrituras son confiables. Todas las escrituras las necesitamos. Escucha lo que dice en 2 Corintios 6, la segunda carta a los Corintios de Pablo. Versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. Ese es el anuncio del evangelio. Vengan a Dios, están enemistados. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un embajador, hermano?
Un embajador va a representar y va a difundir la información de un gobierno si es un gobierno demócrata. Si es un gobierno donde hay un emperador, entonces el embajador de ese emperador va a representar y a difundir todo acerca de ese rey. Bueno, nosotros, dice Pablo, somos embajadores. Representamos el reino de Dios. Anunciamos la información que Dios nos ha dado tal y como Él nos la dio. No la podemos cambiar. Así como ningún embajador puede cambiar la información de su país, hablando en la actualidad, de la misma manera nosotros no podemos cambiar nada, y menos porque es el Dios. Hay aquel que le añadiera o que le quitara, ¿verdad? No podemos nosotros. Sigue diciendo Pablo. O mejor dicho, ahí en 1 Corintios 4:1, vamos a regresarnos, ya tenemos esto en mente, somos embajadores, tenemos que representar el reino de Dios, tenemos que anunciar el mensaje de Dios, porque somos embajadores. Y escucha lo que añade Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. César, que así te vean los hombres, como un servidor de Cristo, y a ti también. Dice ahí, y administradores de los misterios de Dios. De los misterios, ¿cuáles misterios? Hablando del mismo evangelio. ¿Te acuerdas? Pablo, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí? Prometido antes a través de todos los profetas, a través de las escrituras. Ese era un misterio, el evangelio. Y lo era porque Satanás no tenía que saberlo. Entonces era un misterio, dice ahí. Ustedes son administradores de los misterios de Dios. En este momento ya tenemos la revelación de Dios aquí. Todo aquello que era misterio para Abraham, para Moisés, para todos los profetas, que muchos de ellos diligentemente estudiaban las escrituras y no entendían mucho. Pero hoy nosotros ya tenemos aquí los misterios de Dios revelados, la palabra de Dios. Nosotros somos administradores. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos deben de encontrar a nosotros los administradores de Dios? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué, hermanos? Popular, relevante a la cultura de tu época. No, se requiere que nosotros los administradores, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, seamos hallados fieles, aunque sea impopular, aunque nadie te quiera oír. Estos pasajes nos dicen o nos enseñan que debemos estar seguros de que en verdad estamos entregando el mensaje exactamente como Dios nos lo entregó, exactamente como yo lo veo aquí en la Biblia. Yo no sé usted, pero entre más conocimiento tú tienes de la Biblia, más discernimiento Dios te da. Y a mí me da la impresión de que la mayoría de los predicadores modernos, cuando yo los escucho, yo siento como que ellos primero escogen el tema. Voy a hablar de esto. Y entonces buscan supuestos pasajes que vienen y apoyan su tema. Y esto no debe de ser así, hermanos. No debemos de buscar pasajes que van a apoyar lo que yo quiero enseñar. Como administradores de la palabra de Dios, debemos de asegurarnos de estar siendo fieles a lo que dice el texto, a lo que dice la Biblia. Así es que nuestra primera función como predicadores fieles, administradores fieles de Dios, es trazar la Biblia a través de un estudio bien profundo, bien diligente, para extraer, hermanos, para desentrañar las verdades que los versículos que estamos leyendo vienen. Si empezamos, vamos a estudiar el libro de Génesis, la próxima semana, estaremos los próximos 2 años. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice ese versículo? Vamos a desentrañarlo. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que no venimos del chango, que no venimos de una suertuda explosión y salimos de la nada. Salimos de la nada por el poder de la palabra de Dios que sale de su boca. Él de la nada, ¿verdad?, hace cosas extraordinarias. ¿Te das cuenta lo diferente que es eso? Abrimos la Biblia, exponemos el texto y extraemos las verdades. No es, voy a hablar de esto y el otro. Y entonces es ahí donde surge el problema. Empiezan a tergiversar la Biblia porque no leen el contexto, sino que basan sus propias opiniones y empiezan a exponerlas. Esto es algo terrible. Acabo de escuchar una última predicación donde el predicador le está diciendo, citando el pasaje, ¿se acuerda que vimos de que cuando
Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo ungido y luego fue llevado al desierto en el poder del Espíritu Santo y fue tentado, salió victorioso y en el poder de Jesús regresó a Galilea. Él decía, esto es diferente a la llenura del Espíritu Santo, caminar en el poder que Jesús caminó, es algo más extraordinario. Y todos ustedes estamos llamados a hacer eso. De verdad, rápidamente se me vino el pasaje de Pablo en Corintios. Hacen todos milagros, son todos apóstoles. Yo imagino que él, al igual que muchos hacen, para disque apoyar su opinión, es agarrar un versículo que me apoye esto, pero deja todo el resto de la Biblia. Hay versículos que si tú los sacas, los aíslas del resto de la Biblia, van a darte a entender muchas cosas. Pero cuando los comparas con el resto de la Biblia y se contradice, tú eres el que está mal, no es la Biblia. Porque la Biblia es inerrante, es infalible. Es verdad, no tiene errores. Así es que nosotros debemos de ser hallados fieles como administradores, como embajadores de la palabra de Dios. Y este llamado lo tenemos todos, desde los predicadores, los pastores, hasta el creyente más sencillo. Hoy en día yo creo que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia asisten porque tienen una necesidad económica, una necesidad de salud, familiar, y no asisten por la mayor necesidad que ellos tienen, que es espiritual. Asisten más bien porque yo quiero que el predicador me hable de mi necesidad. Y qué bueno fuera que la necesidad fuera la más grande, la espiritual, pero hablan de problemas matrimoniales y no tiene nada de malo de hablar de eso. Pero no te puedes pasar la vida hablando solamente de eso y haciendo a un lado lo más importante, la salvación de las almas. Y entonces ahí están. ¿Y qué hacen los predicadores? Pues entonces preparan predicaciones, sermones que hablen de la necesidad de las personas. Y qué bonito y todo eso. Y sí es bonito al momento, pero es todo lo que dura esa bendición. No te hace madurar, no te hace crecer, nada de eso. Escucha lo que dice Juan capítulo 7. Dice Jesús, le responde a los judíos, mi doctrina no es mía, como yo lo que predico no es mío, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo he hablado por mi propia cuenta. Versículo 18, no está ahí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, que aquel que viene al púlpito y expresa sus propias opiniones, está buscando su propia gloria. Por eso no voy a hablar del infierno ni del pecado, porque ya nadie me va a querer venir a escuchar y eso me trae gloria. Pero Jesús, dice él, mi doctrina no es mía, lo que yo les estoy predicando es bien chocante y de hecho este mensaje me va a llevar a la cruz, pero tengo que predicarlo. Yo no busco mi gloria, busco la gloria del Padre. ¿Y cómo se la lleva el Padre? Con los pecadores perdonados que creen en el Evangelio. ¡Gracias, Padre! ¿Te recuerdo cómo termina Apocalipsis? ¿Cómo termina la historia de la redención de Dios? Con un montón de redimidos. Dice, cuando no podía contarlos, eran millares y millares, alabando al Cordero de Dios, dándole honra y gloria al Padre. Así es que yo veo aquí a Jesús diciendo, yo no estoy buscando mi gloria, yo predico lo que se me dijo que predicara. Escucha lo que dice Jesús en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, así como yo no hablo de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Tenía una orden de Dios, no digas nada humanamente de lo tuyo, no. Todo lo que yo te he dicho, dilo, Jesús. Y de lo que he de hablar. O sea, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, limítate a predicar lo que yo te digo que digas y hables. Es ser un buen embajador fiel. Jesús fue perfectamente fiel a su llamado como embajador de Dios. A eso se limitó a hacer. Y dice el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo digo, si nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se cuidó de hablar conforme a todo lo que el Padre le dijo, con más razón nosotros. Por favor. Y Pablo lo hizo, el evangelio. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Se me limitó a hablar solamente el evangelio. Así es que no venimos al púlpito a compartir nuestras propias ideas, a hablar de las técnicas
de la psicología más importantes de hoy en día. No, venimos a abrir la palabra y empezar a escudriñar el texto bíblico, porque ahí está la verdad de Dios. Dijo Jesús, tu palabra es verdad y espíritu. Vivifícame, decía el salmista, con tu palabra, con tus verdades. Yo no sé usted, pero cada vez después de que predico, y aunque Dios me da a mí primero, y hay cosas que yo ni apunto ni nada, y se me viene en ese momento, cada vez que yo hago eso, salgo vivificado. Llego el lunes y empiezo, voy a buscar con mi compañero, ¿cómo voy a volver a predicarle el evangelio? Y estoy nomás sobre para desviar el tema y ¡fum! Sembrarle ahí la palabra. Y ya estoy planeando ahí, cuando vaya a llevar mi notificación, me voy a llevar mis tratados y voy a empezar a pegarlos ahí. ¿Pero qué me mantiene así? Palabra. Animado. Es viva y eficaz la palabra. Yo soy testimonio vivo. Y yo lo sé que muchos de ustedes lo son. Por lo tanto, no podemos apartarnos de ella. Escucha lo que Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice. Porque no somos como muchos. Desde aquel entonces ya habían muchos cash luna y todos esos que se dedican a incrementar sus situaciones financieras. Pues no somos como muchos que medran. Eso medrar es precisamente eso, incrementar tu situación económica, hacerte de dinero. Dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, diluyéndola, no hablando del infierno, no hablando del pecado, hablando de puros temas relevantes y que no ofenden a nadie ni que hace que el oyente quiera venir el próximo domingo. Nosotros no somos así, sino con sinceridad. Padre, ayúdame a ser sincero, no hipócrita. Hipócrita ya no puedo ser porque ya te dije que soy tan falible como cualquiera. ¿De qué me puedes acusar? Si ya te dije que todo lo que tú puedas ver en mí digno de buen nombre es gracias al Espíritu Santo que me ayuda a actuar así. ¿De qué me puedes acusar? ¿De ser hipócrita? No, ya te dije que sin Él no soy nadie, soy un pecador terrible. Pero ayúdame a ser sincero, Señor. Cada vez que predique tu palabra, lo hago con sinceridad de parte de ti. O sea, tú me enviaste, quiero creerlo, que tú me enviaste a proclamar el evangelio, a enseñar la palabra, y quiero hacerlo así. Y escucha lo que dice, y delante de Dios, ¿hablamos en quién? Cristo. Dígame si no es cierto, que la pasión que consumía, controlaba el corazón del apóstol Pablo era que Cristo, Cristo, Cristo y este crucificado. Yo no soy como los que medran, como los que usan el evangelio para hacer ganancias deshonestas. Yo no soy de los que diluyen el mensaje. No, yo lo doy tal y como me lo dio el Señor, porque quiero ser hallado un administrador de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, del evangelio fiel. Quiero ser un buen embajador. Dice Pablo, yo sé que lo que yo anuncio es de parte de Dios y lo hago delante de Dios. Así es que si hay algo que nuestra iglesia actual necesita, ¿usted cómo sabe? Porque lo veo en YouTube, lo veo en Facebook, lo veo con lo que comentan ciertas personas que dicen que son cristianas. Si hay algo que necesita nuestra iglesia son predicadores que se dediquen en alma y cuerpo a estudiar la palabra de Dios de una manera diligente. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que traza, sino que usa bien la palabra de verdad. Procura. Eso me habla de ser diligente. Ya llega el lunes, martes y empieza ya a meditar en ella. Empieza porque lo que tú vas a hacer, César, el próximo domingo, lo que tú hagas y el mensaje, el efecto que tenga, tú vas a ser responsable. Si dices una mala enseñanza y no la trazaste bien, yo te voy a ser responsable de eso. Por lo tanto, procura con diligencia, trazar bien la palabra. Deja que la palabra se interprete a sí misma. Y cuando hay algo que de repente no hay armonía, sigue estudiando hasta que encuentres la armonía. Es que necesitamos darnos en cuerpo y alma, estudiar diligentemente las escrituras para después aplicarla a nuestras vidas. O sea, si nada más me lleno de conocimiento y esto y no lo aplico, de nada sirve. Aplicarla y después fue lo que hizo Esdras. Diligentemente escudriñó la palabra de Dios, dice él, para aplicarla y después enseñarla. Eso es el propósito principal que nosotros tenemos como predicadores. Así es que ya concluyó. Si hay algo que es evidente en la vida del apóstol Pablo, fue su pasión por predicar el evangelio. Muy fácil de percibirlo.
En los primeros versículos de su carta, en su introducción, como en cada una de sus cartas. Así es que Dios nos ayude a tener esa pasión que Pablo tenía por el Evangelio, que nuestras oraciones, escucha, nuestras oraciones de todos los días giren en torno al Evangelio, que nuestras canciones, las que cantamos aquí y fuera, donde quiera que estés, giren en torno al Evangelio. Que las prédicas que escuchamos, no solamente aquí, sino allá afuera, giren en torno al Evangelio. No es una exageración que Pablo le dice a los colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. No es una exageración. Entre más more la palabra de Cristo en nuestros corazones, más plenitud vamos a encontrar, más firmes vamos a estar, menos nos va a atacar la depresión. ¿Te das cuenta? Tú que estás en Cristo sin esperanza, cree en el Evangelio. El Evangelio que te dice que eres un pecador y que Dios te va a juzgar. Si tienes una pequeña pizca de injusticia, eso ya es suficiente para que Dios te eche en ese lago de fuego eternamente. Pero la buena noticia del Evangelio es Jesús. Refúgiate en el sacrificio de Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y en fe y reconócelo genuinamente, no solamente del labio, sino genuinamente desde tu corazón como Señor, como tu amo. ¿Qué quieres ahora que haga, Señor? No solamente lo reconozcas como Salvador, sino como tu amo, el que va a dictar de hoy en adelante cómo vas a vivir la vida. Y no por capricho, sino porque te conviene vivir así como Dios manda. Padre, gracias por tu palabra. Permite que en nuestros corazones, que mora el Espíritu Santo en cada creyente que ha nacido de ti, Señor. La pasión consuma, Señor, nos controle en nuestros corazones, la pasión del Evangelio. Ayúdanos, Padre. Qué bueno y confortante es escuchar a algunos hermanos después de estar predicando tu palabra con el énfasis que tú le das, ver que ya están viendo lo que tú me has mostrado y estar peleando, Señor, para mantener el enfoque en sus vidas, el enfoque que tú le das al Evangelio. Gracias, Padre. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra, Señor, hará el propósito para el cual tú la mandas. Y aunque muchas veces hablamos de la bendición, también hay condenación, porque todos aquellos que creen, Señor, serán salvos y los que no serán condenados. Tu palabra no regresa vacía. O viene, Señor, con bendición o con maldición. Yo estoy confiando, Señor, en que en nuestro caso será más para bendición, Padre. Ayúdanos a no ser necios y a ser duros de corazón para creer todo lo que los profetas y los apóstoles han dicho acerca del Evangelio, acerca de Jesús. Sobre todo el apóstol Pablo. No queremos ser unas personas sin entendimiento. Queremos que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para poder ver, Señor, las glorias del Evangelio, lo glorioso que es nuestro Salvador y la gran necesidad que tenemos de predicar ese Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Padre, ayúdanos a aprovechar mejor las oportunidades que tú nos das, Señor, en nuestro diario vivir con las personas que nos topamos. No estamos diciendo que todos tenemos que salir a tocar a las casas, pero sí estamos diciendo que tú nos das oportunidades cada día en nuestras vidas, Padre, para poder proclamar el Evangelio, para poder sembrar quizás una semillita, para poder regar. Al final de cuentas eres tú quien da el crecimiento. Nosotros somos simples sembradores, sin nada, Señor, que podamos hacer para convertir a los pecadores. Lo único que puede convertir al pecador es nuestro mensaje, es la palabra que hemos recibido de ti. Padre, obra en medio de nosotros. Y aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, que nos van a escuchar, nos están escuchando, ten misericordia de ellos. Usa el Evangelio, Padre, que tú mismo dices que es poder tuyo para salvar a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando ese Evangelio para que más y más sean salvos. Pero en esta hora te pedimos por ellos, que tengas misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Hay una última canción, hermanos, que yo quiero que cantemos y así estamos siendo despedidos. Amén. Si tú te miras, puedes cantarla con nosotros. Vamos a decirle a Dios que nos use, nos dé de nuevo para proclamar ese Evangelio maravilloso. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador pueda conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. Tu cruz ya nos salvó, venga, gloria. Que tu reino, Dios, sea
Úsanos, oh Señor, como quieras, por gracia tu evangelio llevaremos. Sea tu voluntad, tu voluntad, por todos. Se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra esté. Sea tu reino, tu voluntad. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos, así quedamos despedidos.